Muy buenos días niños y niñas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Hoy vamos a ver un tema que ustedes dirán, pero nosotros ya lo vimos, y es el reportaje y sus características. El reportaje es un subgénero de la entrevista, pero hoy vamos a ver exactamente de qué se trata y cuáles son sus características para que ustedes en la próxima clase nos presenten un ejemplo de su reportaje donde ustedes van a aplicar cada uno de los conceptos y de las herramientas que se necesitan para hacerlo. ¿Qué es el reportaje? Es un texto periodístico informativo que profundiza en el tratamiento de una noticia, al igual que ésta da a conocer un hecho determinado en forma clara pero completa, con información que permite al lector hacerse una idea más completa sobre el hecho ocurrido. Generalmente va acompañado de una información gráfica. Entonces, este reportaje lo hacen generalmente los periodistas, van al sitio donde ocurrieron los hechos, averigua, hace entrevistas, se empapa de todo lo que tenga que decir sobre ese tema, luego lo lleva y lo escribe y presenta ya su reportaje, sea con la persona que estuvo cercana al hecho que acabó de ocurrir o que ocurrió recientemente. ¿Para qué sirve? Sirve para mover la voluntad de los lectores, o sea que al presentar una situación determinada con los datos que se consideran necesarios, se motiva al lector directa o indirectamente a tomar una decisión y lo mueve a realizarla en el terreno práctico. Entonces, en sí, ¿qué hace el periodista? Va a convencer a sus lectores, ya sea en forma escrita, en forma verbal, sobre esa noticia que él nos está dando a conocer. Si él lo hace tan interesante, pues realmente va a motivar a que la gente lo termine de ver y hayan también reacciones sobre esa noticia o sobre ese hecho que está presentando. Las características, como nosotros lo acabamos de decir, lo acaba de decir, es un subgénero periodístico. Entonces, tiene una estructura. ¿En qué trata? ¿Dónde lo encontramos? Lo podemos encontrar en periódicos. Estos reportajes los encontramos en periódicos, revistas, medios digitales, radio y televisión. ¿De qué trata? Trata hechos reales de actualidad, sucesos, sociedad, viajes, cultura, salud, deporte, política, economía, entre otros. Tiene una estructura. ¿Cuál es esa estructura que ustedes van a tener en cuenta cuando hagan su reportaje? Tiene un titular, tiene una entrada, tiene un cuerpo y tiene un cierre. Entonces es importante que se tenga en cuenta esta estructura para que su reportaje les quede bien hecho. En el reportaje el periodista nos cuenta o se basa en las siguientes preguntas. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Quién fue? ¿Por qué sucedió? ¿Y cómo sucedió? Estas 6 preguntitas, que son las que ustedes van a basar su reportaje, las tienen que hacer antes de llegar al lugar o a la persona que ustedes le van a hacer ese reportaje. ¿Qué pasó? Entonces tienen que ser muy claros. ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Quién fue? ¿Por qué sucedió? ¿Y cómo sucedió? Aquí vemos las herramientas que va a utilizar este periodista. Para hacer su trabajo el periodista, primero, debe ir al lugar de la noticia para observar qué sucedió. Esto se llama reportear. Entonces el periodista va con su camarógrafo, va con sus herramientas necesarias. En este momento ahorita los camarógrafos, los periodistas van con todos sus cuidados para evitar ahorita lo de la pandemia, pero ellos van a esos lugares a ver qué fue lo que ocurrió. Entonces van allí al lugar de los hechos. Segundo, ahí es donde viene lo que nosotros habíamos visto en el periodo antepasado, en el segundo periodo, perdón, y es realizar la entrevista. Entonces llegó al lugar y va a realizar una entrevista a las personas o a la persona que se encuentra en el lugar de la noticia o al personaje de interés para empezar a hacer esas preguntas, para empezar a contestar esas preguntas.
después de que ha reporteado, o sea, ha ido al lugar y luego ha hecho la entrevista, el periodista presenta su reportaje. Entonces, esta es la secuencia de lo que ustedes van a hacer. Reportear, ir a ese lugar donde sucedieron los hechos, luego entrevistar a las personas o a la persona que es y presentar ese reportaje, ya sea en forma verbal, en forma escrita. Actividad. En el cuaderno de castellano escribir la fecha de hoy como título del reportaje y sus características. Luego escribir qué es el reportaje, hacer el mapa mental que aparece en la diapositiva 4 y para la próxima clase presentar un reportaje. Niños y niñas, este reportaje me lo van a hacer teniendo en cuenta los tres pasos que acabamos de explicar a una persona de su familia para no, que no salgamos a la calle o si ustedes piensan hacerlo, alguien cercano tiene que ir realmente con todos los cuidados que es su tapabocas y las medidas necesarias. Que nos hable sobre un tema interesante y de actualidad. Ya no hablemos más del COVID, sino vamos a hablar de otra cosa diferente. Hay temas tan interesantes, tan bonitos que podemos darlos a conocer de nuestra comunidad. Usted será el periodista y preparará su reportaje. Esta actividad me la van a presentar para el viernes. Espero, como es una entrevista, pues me la presentan no en diapositivas, sino en un video. Me lo presentarán en un video. Esta tarde tenemos nuestro encuentro a las 3 de la tarde donde escucharemos las primeras exposiciones de los libros que ya terminaron de leer sus compañeros.